De Jehová me acercaré, oh, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, Los Ángeles, California, con nuestro pastor Jorge Fuentes. Hoy estamos en nuestro programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Víctor Azurdia y estoy acompañado de mi hermano Eustacio Quintana, quien cariñosamente le decimos Tachito. Bienvenido a este programa. Amén. Gracias, y una vez más, hermano, es una bendición ser parte de este panel y poder de alguna incursionar dentro de su hogar, en la intimidad de su hogar, y que estos mensajes sean de bendición para usted y su familia. Estábamos hablando en el segmento anterior acerca de la puerta de la fuente y estábamos usando como texto áureo Nehemías 3:15, que dice: Salum, hijo de Col José, oficial del distrito de Misma, reparó las puertas de la fuente, la edificó, la revistió y asentó sus hojas, sus cerrojos y sus barras y las murallas del estanque de Silo en el jardín del rey hasta las gradas. Estábamos hablando acerca del rema de Dios. Estábamos hablando también de que la puerta de la fuente, esa figura de la puerta de la victoria. Y ¿por qué se le llama la puerta de la fuente? Bueno, estuvimos explicando eso acerca de cómo mi Señor Jesús Él es la fuente de la vida, porque dice que por Él fueron creadas todas las cosas hechas visibles o invisibles. También estábamos asociando esta puerta de la fuente, que era en el antiguo Israel habían hecho un túnel, un acceso para un manantial, que era el que distribuía el agua y proveía el agua. Y nosotros siempre asociamos el agua con vida. Amén. O sea, si no hay agua, no hay vida. Entonces, si lo asociamos con mi Señor Jesús, si Jesús no está en nosotros, podríamos decir no hay vida. Y eso es tan literal. Por ejemplo, quiero leer un versículo en el libro de Isaías, capítulo 8, versículo 6, hablando el Señor, dice: por cuanto este pueblo, dice, desechó las aguas de Seé que corren magníficamente, y dice, y no se quisieron regocijar. Y entonces, cuando se rechaza la agua, la verdadera agua que es Cristo, a mí me llama mucho la atención: el que no tiene a Cristo no tiene vida. Aún sabemos que potencialmente la tierra también depende del agua para vivir, la vegetación depende del agua, pero ¿qué otras virtudes tiene la palabra de Dios como rema y el Señor en nuestras vidas? Vemos el caso allá del libro de Juan, capítulo 9, donde aquel ciego que lo manda al estanque Siloé a que se lave. Ese es otro poder que de alguna manera la palabra de Dios nos hace abrir nuestros ojos para tener visión. Y dice que Él vino, y no queremos tocar otros aspectos que rodean este mismo versículo, pero se tuvo que ir a lavar al estanque de Siloé, y ahí aparecía el estanque de Siloé, que era prácticamente a un lado de la fuente. Entonces, el torrente que pasaba de ahí era agua que de alguna manera venía de otros lugares. Lo que nosotros vemos que Israel carecía de mucha agua en esos tiempos, entonces por eso es que tenían que excavar, ir a lo profundo para sacar el agua. Y es lo mismo para nosotros, que nosotros tenemos que indagar qué tan profunda es la palabra de Dios para nosotros, para poderla tomar y así mismo vivir. Porque una cosa es vivir espiritualmente y otra cosa es vivir físicamente. Sabemos nosotros que en la vida física natural sí se muere, pero en la vida espiritual se duerme. Entonces son diferentes tipos de funciones que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a la fuente de vida que es Cristo, nosotros ya no morimos, sino dormimos. Cuando nos quedamos sin esa fuente, sí morimos, y vamos a tener el encuentro y prácticamente la condenación a la segunda muerte. Qué interesante, porque yo asocio el acudir a la fuente como un lugar de encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque veamos que Rebeca tuvo el encuentro, tuvo la elección cuando estaba yendo a traer fuente.
La samaritana, lo mismo, cuando ella iba a la fuente a traer agua, estaba encontrándose con mi Señor Jesús. En el caso de este Simón que estás hablando, cuando estaba en la fuente, ahí tuvo el encuentro con el Señor Jesús. O sea que parece de que cuando nosotros acudimos a la fuente, tenemos experiencias con nuestro Señor. Sí, y bueno, volvemos a la samaritana, ¿verdad? La samaritana siempre tenía que ir diariamente en un cántaro que debido al clima de aquellos entonces, el agua se volatilizaba. Entonces tenían que estar yendo constantemente. Acordémonos que el pueblo de Israel estaba sentado en el desierto, pero tenían que ir constantemente y a la hora de la tarde cuando ya no había mucho sol. Pero cuando encuentra al Señor, se acabó la sed. Y sabemos una cosa, que no solo fue la samaritana, sino todos los samaritanos, todo aquel pueblo que de alguna manera era segregado de los israelitas porque no tenían comunión con ellos. Y ese es donde nosotros vemos la magnitud de lo que es la palabra de Dios, que no solo da vida, sino también une. A ese pueblo que está desunido, los unió la palabra como rema. El Señor Jesús los vino a unir. Él le dijo, bueno, ustedes, porque le preguntaron, me da acerca de la adoración también, qué importante es, ¿verdad? A ustedes dicen que se tiene que adorar en Jerusalén, nosotros decimos que este pozo. Entonces viene el Señor y dice la fuente de agua vida, ¿verdad? No es en este lugar, ni en Jerusalén de aquí, porque aquí en adelante mi Padre busca adoradores en espíritu, en verdad. Entonces despertó también, el agua despertó el vivificarse a través del Espíritu en sus vidas espirituales, porque de ahí nosotros podemos ver que ya hay muchos, la Biblia menciona y otros libros, de que los samaritanos de alguna manera se unieron a los ritos con Israel. Claro, ellos los tenían como parte de gentiles, aunque no eran gentiles, eran parientes de lejanos, pero ya estuvieron ahí adorando en Jerusalén. Entonces hay muchas cosas que nosotros vemos que causó una unidad. Cuando yo pensaba acerca de cómo es de que la roca que seguía al pueblo de Israel, donde brotaba agua, mi Dios es Dios, Él tiene poder para hacer las cosas donde no existen. Y pudiéramos haber dicho de que mi Dios los hubiera conducido a un río y les hubiera dicho, bueno, beban de esta agua, ahora vayan a este otro lado y les voy a hacer un pozo de agua. Pero ¿por qué tenía que haber una roca que los tenía que seguir? ¿Por qué tenían que estar tomando solo de esa agua? O sea, con el caso de la samaritana, había confusión. Decía, bueno, ustedes dicen que en aquel monte, nosotros decimos que en este monte, había confusión en cuanto a la verdadera doctrina. Entonces, no queremos ser sectaristas, pero de acuerdo a lo que vemos ahí, el Señor, el Padre, puso una roca que seguía al pueblo de Israel y ellos estaban prácticamente asignados a beber solo de esa agua. Sí. Ahora, y pues nosotros podemos de alguna manera extraer una ilustración de ahí, que estaban en el desierto, ¿verdad? Hubieran tomado agua de los bejucos o de los cautos de ahí, pero les iba a provocar trabajo. Ahora, ¿qué tan peligrosos había ellos? Acordemos que ellos habían estado 430 años esclavos en Egipto y lo que ellos les daban de beber el que tomaban. Y comúnmente le daban del río Nilo, que era sucio. Sí. Cuando salieron acá, dice que esta roca que los seguía, la cual era Cristo, y donde brotaba agua. Ahora nosotros, si nos vamos, por ejemplo, al desierto, no podemos extraer de ninguna roca agua. Exacto. Porque sabemos que la materia es sólida. Exacto. Y de aquí sí brotaba. ¿Y quién era el que les daba de beber? Figura de los ministros, era Moisés, que llevaba la vara de autoridad y tocaba. Después la golpeó, pero la tocaba y brotaba, y era tan abundante esa agua, dice que ellos saciaban su sed y podían caminar otra vez otro tramo. Entonces esta roca los seguía a ellos, no ellos seguían la roca. Eso es lo tremendo. Y nosotros vemos que la palabra de Dios, que es pura, la tenemos nosotros cada día y nos está siguiendo cada día nos está siguiendo eso. Es cuestión de que nosotros nos decidamos a tomar de esa agua que es pura y que es sobrenatural, porque brota de una roca. Amén. Y es interesante, volviendo a la puerta de la fuente, que estamos diciendo que es el rema de Dios, y es cuando uno mismo sabe que el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas.
y lo asociaba cuando el pueblo de Israel, que sale de la esclavitud de Egipto, caía el maná todos los días, lo seguía la roca. Pero lo interesante es que nosotros leemos ya en el Nuevo Testamento, dice de que la mayoría de los que salieron de la esclavitud de Egipto quedaron postrados en el desierto. Entonces, como alguien pudiera decir, bueno, entonces esa agua de la roca y ese maná que caía no les sirvió a ellos para pasar la travesía en el desierto. Pudiera ser alguien que pudiera preguntar eso. Pero de ahí viene y aclara y dice, pero murieron, perecieron, porque no le aplicaron fe. O sea que qué interesante es de que Dios nos da el rema de todos los días, nos da el pan, nos da el agua, pero ¿y si no le aplicamos fe? Y por no tener fe, dice Hebreos 3, que tentaron el Espíritu de Dios en el desierto, por lo cual quedaron postrados. Ahora, 1 Corintios 10 dice que eso sucedió como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos lo que codiciaron. Ahora, si nosotros vemos la sobrenaturalidad, ese solo lee el Salmo 78, ¿qué fue lo que hizo Dios en todo ese peregrinaje tuvo el pueblo de Israel en el desierto? Es asombroso, Pastor Víctor, es asombroso. Por ejemplo, nosotros vemos que la fuente de Siloé, el estanque de Siloé, aún hasta la fecha existe y no se ha secado. Entonces nosotros podemos ver qué tan abundante es. Para empezar, ¿verdad? Nuestra fuente no se va a secar, va a seguir eternamente. Claro, nuestro ciclo en esta tierra se va a cumplir porque nos vamos con Él, pero yo no sé si allá va a fungir igual como fuente. Yo pienso que sí, pero va a ser fuente de amor, posiblemente otro tipo de fuente. Pero el agua, lo que estamos viendo es la fuente de agua. Ahora nosotros vemos por qué cada puerta tenía asignada un título. Exacto. Y que esta era la fuente del agua, porque ahí se acercaba todo el pueblo a beber. No podían ir. Vemos la experiencia que tuvieron cuando salieron de Egipto y pasaban por el río Mara. ¿Qué es lo que tenía esta agua? Amargura. ¿Qué fue lo que hizo? El Señor le habló a Moisés y le dijo, corta un tronco, figura de la cruz de Cristo, y échala ahí, se convertirán de amargura a aguas dulces. Y dice que ahí se saciaron, pero ya no vemos una vez más que llegaran a otro río. Entonces esta roca tenía un trabajo especial de seguirlos, y a donde le diera sed, tenía que litigar la sed. Y lo más tremendo es que era un pueblo rebelde. Amén. Entonces podemos decir de que si lo asociamos para ahora con nosotros, la travesía en el desierto, que iba a ser la única manera como podían cruzar ese desierto, era que tenían que tomar de esa agua y comer de ese pan. El que no comiera de ese pan y que no bebiera de esa agua, no iba a ser capaz de poder atravesar el desierto. Entonces podemos decir de que como esa gente que quedó postrada en el desierto por no aplicarle fe a la palabra que oía, podemos decir que hoy en día esto se puede aplicar para la gente que está viviendo una aparente santidad y no vivir la palabra de Dios. Claro, y nosotros podemos ver que los que entraron a la tierra prometida fue una nueva generación, figura de la nueva criatura en Cristo, que fueron de 20 para abajo. Y que yo siempre, un día de esto la pregunta se lo hice a nuestro pastor. Le dije, yo creo que esos niños también bebieron de esa agua, con la diferencia de que ellos, de alguna manera en su generación, lo que vieron, sí se lo atribuyeron a aquel Dios que los había sacado, porque eso lo registra el Salmo 78. Entonces esta fue la generación que entró con dos personajes, y que algunos de ellos también venían, algunos líderes, algunos patriarcas venían con Josué y Caleb. Pero ¿por qué Josué y Caleb eran los líderes? Y ahí está la representación también, ¿verdad?, del Espíritu Santo en Caleb, pero de la asistencia que tenía de Josué, que son los espíritus asociados con Josué, que le venían a ayudar a Josué. Entonces esta generación que entró sí bebió de esta agua, la disfrutó y le causó un beneficio de llegar a la meta, a la otra no. Entonces mucha gente vive aparentemente una vida doble, y que está bebiendo de la roca que es Cristo, pero vive una vida de doble vida, y que religiosamente también creen que porque el simple hecho de que está en una iglesia ya lo han logrado todo, y eso no es así. Si la palabra de Dios no se convierte en rema en nuestra vida, nosotros vamos envejeciendo.
envejeciendo. Y eso espiritualmente nos lleva a una muerte literal. Y qué peligroso eso, porque ellos estaban bebiendo el agua genuina, estaban comiendo el genuino pan, o sea, estaban recibiendo lo genuino de Dios, pero estaban viviendo una aparente santidad de Dios, porque eso era lo que Dios les estaba exigiendo, que vivieran una santidad delante de Dios, porque los había apartado del resto de las demás civilizaciones y los estaba llevando hacia una Canaán donde fluía leche y miel. Y mencionaste algo bien interesante ahí que me llamó la atención, de que los niños que estaban ahí fue la generación que pudo entrar a Canaán. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Mi Señor Jesús lo dijo claramente, que a menos que nos hagamos como esos niños. O sea, qué interesante eso. Y el pacto que hacen en Gilgal, ¿verdad? Que los circuncidan una vez más y dice que los tomaron los prepucios de ellos y los enterraron ahí porque dijeron la afrenta o el oprobio de Israel ha sido sepultado. Entonces esa generación entró con una nueva visión, con un nuevo plan de dispensación de parte de Dios. Ahora, mira, yo quiero asociar esto, ya que mencionamos esto del pueblo de Israel, ¿por qué tenía que caer una brisa antes que cayera el maná a la tierra? Exacto. ¿Por qué? Porque nuestro apóstol acuñó aquella famosa frase, sin alabanza restaurada no hay palabra revelada. Entonces, esa brisa que caía antes que cayera el maná provocaba que cuando cayera el maná no se mezclara con el arena. Estamos hablando del desierto y tomaban también el maná puro, que era la palabra pura. ¿Por qué? Porque ya el rocío, que es la palabra de Dios, ya había hecho su trabajo. Entonces una alabanza de alguna manera pura, restaurada, produce una palabra revelada. Entonces todo eso nosotros lo podemos ver, lo podemos hacer como tipología de lo que nosotros actualmente podemos vivir en nuestra vida cristiana como creyentes, como hijos de Dios. Porque Amén. Para nosotros son las promesas. Qué interesante de que como un pueblo que estaba viviendo lo genuino, porque no era nada falso. La roca era Cristo, el maná era el verbo hecho carne ahí en figura representando el pan que cayó del cielo, que todo eso lo viene a certificar mi Señor en el Nuevo Testamento. Sí. Pero vemos nosotros de que el pueblo tenía que tener esos elementos específicos para poder cruzar esa travesía en el desierto. Si no comía de ese pan, si no bebía de esa agua, iba a perecer. Y sin embargo, por ser desobedientes a la palabra de Dios, perecieron. O sea, el peligro que tiene el Hijo de Dios, que esté en una iglesia donde está predicando doctrina sana, donde el pastor se está esforzando por llevar una sana doctrina, y mencionaba algo bien tremendo nuestro hermano Tacho, de que el agua salía al contacto de Moisés con la vara, o sea, la autoridad, o sea, los ministros delegados de parte de Dios, que Dios les ha dado autoridad para que puedan sacar agua de esa roca. O sea que no es cualquiera que abre un local y que se pone a predicar que automáticamente va a tener el respaldo de Dios, sino que tiene que haber una delegación para que ese pan, para que esa agua que el Señor envía día con día pueda ser extraída por los verdaderos ministros. Amén. Y mira la Biblia, yo estaba viendo los registros que tiene la Biblia, dice que uno de los que siempre acompañaba a Moisés cuando iban a hablarle a la roca y a tocarla era Aarón. Y Aarón es figura, él era el sumo sacerdote de aquel tiempo, es figura del Espíritu Santo. Entonces un ministro que está asociado con el Espíritu Santo siempre va a ser que de la roca emane agua pura. Pero un ministro que no tiene sociedad con el Espíritu Santo, por eso el versículo de 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice que la palabra que es por el Espíritu es la que vivifica. La palabra que no tiene Espíritu mata. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Porque usted puede decirme, hermano que está por ahí, sí, pero yo siento el Espíritu Santo, pero nosotros podemos ver que Moisés tomó ese pueblo por un mandato de Dios.
Acuérdense cuál es la historia de Moisés, que lo pusieron en la canastillo, llegó a la casa de Faraón a través de la hija, de ahí fue retomado otra vez más para ser el líder, el caudillo que iba a sacar al pueblo de Israel y todo lo que pasó. Entonces vemos la delegación del cielo a través de coberturas. ¿Por qué le quiero decir esto? Cuando llegó Moisés la primera vez y Jetro lo vio cansado, él le sugirió un consejo muy aceptado, porque era el esposo de su hija: agarra 70 que te ayuden a cuidar los de 1000, 500, 100, todo. Y no trabajó. Después viene Dios, ahí en el número 11, y Dios viene y le habla a Moisés y le dice: ahora tú escoge, oiga bien lo que es, tú escoge a 70 jefes de cabeza, hombres de testimonio y llenos de mi espíritu. Y lo llevaron a la puerta de la tienda, y ahí descendió el Señor y tomó del espíritu de Moisés y lo puso sobre los 70. Y esos 70 es figura del número apostólico. Entonces, nosotros vemos que si es alguien que tiene una cobertura legal de parte de Dios, amén, va a hacer mucho trabajo, y que posiblemente usted lo que pueda hacer en 10 años lo puede hacer con el Señor en un año. Sin el orden de Dios, ese año se va a convertir en 10 años. Amén. Bueno, vamos a hacer una pausa para hacer la invitación a todo aquel que no ha recibido a Cristo como su Salvador, aquel que quiere experimentar qué es el nacer de nuevo. Bueno, hoy es un buen día para que tú puedas abrir tu corazón, inclusive aquellas personas que se han alejado de los caminos del Señor y posiblemente hoy estás sintiendo que es el tiempo de regresar a la casa, de volver a tener ese coloquio, esa comunión con el Señor. Déjame decirte que Dios no va a apagar el pábilo que humea. Dios no va a quebrar la caña cascada, sino que Dios va a dar oportunidad hasta el último instante. Si tú hoy quieres abrir las puertas de tu corazón y experimentar lo que es nacer de nuevo, te hacemos la invitación para que hagas esta oración de fe. Y le voy a pedir a mi hermano Tachito que nos dirija una oración de fe para todo aquel que quiere abrirle su corazón a Jesucristo. Señor, una vez más venimos delante de ti por el privilegio que tenemos de llamarte Padre. Sí, Señor. Y en aras de lo que hizo tu Hijo Jesucristo, la virtud que Él tuvo en llegar a la cruz del Calvario, Señor, que mires, Señor, la petición de estas almas que están necesitadas de ti, que en este día te invitan a nuestro Señor Jesucristo a morar en sus corazones, que tú inclines tu oído hacia eso. Y tú, hermano, que estás ahí, solo dile: Señor, yo te acepto. Yo sé que tú eres mi Salvador y que fuera de ti no hay nada, Señor. Por favor, ven a morar a mi alma, a mi vida. Toma control sobre ella. Y yo ahora tomo la sangre que tú vertiste en esa cruz para que sean borrados todos mis pecados, Señor. Y yo sé que esto también traerá salud a mí y a mi familia. Ahora, Señor, me entrego totalmente a ti y te hago y te declaro dueño de mi vida para que tú tomes control de ella y me lleves a donde tú quieras que yo vaya. Así también tu hermano que te alejaste, simplemente haz una oración de perdón delante de Dios en arrepentimiento y dile: Señor, me arrepiento por todas mis faltas, yo reconozco que fallé delante de ti y yo sé que todo lo que se hace en las tinieblas se manifiesta a la luz, pero ahora yo vengo una vez más a clamar a tu altar de gracia y pedirte perdón para que tú una vez más me tomes como tu hijo y esté caminando contigo de ahora en adelante, dirigido por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Si tú hiciste esa oración de fe, creyendo en todo tu corazón, déjame ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. Si tú quieres llamarnos para que nosotros hagamos una oración por tu vida, puedes llamarnos al 323-789-1665. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, bueno, te hacemos la invitación para que vengas aquí con nosotros. Esta es Iglesia de Cristo Ministerio Selim con nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos ubicados en el 8400 Sur Hoover, Los Ángeles, California. Nuestro código postal es 90044. Tenemos servicio los días martes, viernes, sábado y domingo. Así es de que si no tienes una iglesia donde congregarte, si estás pensando en buscar una iglesia
para poder empezar a buscar de Dios. Bueno, te hacemos la invitación. Puedes preguntar por el hermano Tachito, por el hermano Víctor, y nosotros estamos aquí dispuestos para ayudarte si tú quieres empezar esa nueva vida en Cristo Jesús. Bueno, nos queda un poco tiempo para este programa y queremos resumir acerca de lo que hemos estado hablando acerca de la puerta de la fuente en cuanto a lo que el rema de Dios. ¿Cómo podemos, ya que nos quedan pocos segundos, resumir lo que es el rema de Dios, Tachito? Mira, aquí vemos, dice que ellos vinieron y restauraron las puertas, sus hojas. Y si usted se fija, algunas puertas tienen cerrojo, otras no. Unas abren de adentro para afuera, otros de afuera para adentro. Pero el caso de la fuente, cuando se restauraron los cerrojos, ¿para qué sirve un cerrojo? Es para cuando cerraran y lo cerraban por dentro y era para protección de los enemigos. Eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios. Cerrar las puertas que nosotros abrimos. Exacto. A pecado, a faltas inmorales. Y viene la palabra y cierra, ya con nuestras puertas restauradas, porque acuérdense que habían sido quemadas por los enemigos. ¿Por qué tenían que ser restauradas? Porque tenían que ser fortificadas, para que el enemigo no pudiera incursionar una vez más detrás de lo que eran las murallas de Jerusalén. Y su alma es su Jerusalén, y Dios está restaurando las puertas, y en este caso especialmente quiere cerrarlo y cerrar todo. Ese fuego que algún día quemó sus puertas ya no existe. Si el Señor Jesús, si la fuente de agua está en usted, ya no existe. Ahora, ¿cómo se apaga el fuego? Con agua. Y eso es lo que Él quiere hacer con la palabra de Dios, de alguna manera resistir. En Santiago 4:7, y yo quiero que ponga atención mucho en eso, dice, resistir al diablo y de vosotros huirá. No dice que pelee, dice que solo resista, dice, pero el versículo, no el versículo, sino la palabra entre Dios dice, sujetaos a Dios, resistir al diablo y vosotros huirá. Entonces, cuando usted de alguna manera se sujeta, se aferra a Dios, es el verdadero, la religión, religarse a Él, lo resiste a Él huirá de usted, pero ya con sus puertas restauradas, con cerrojo cerrado, Él ya no puede incursionar en su vida. Amén. Qué interesante. Y vemos que el promotor de esta restauración de las puertas fue Nehemías, que es figura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere hacer? En esta ocasión te damos gracias por habernos sintonizado de la Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, con nuestro programa En Busca de la Verdad Doctrinal. Ha sido un placer poderte tener aquí en sintonía. Escríbanos, llámanos y comentarios, sugerencias. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Al monte de Jehová me acercaré, subiré, y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado